Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Un saludo a todos los escuchas y seguidores del canal. Y comenzamos con este segundo capítulo, hablando un poquito de Demócrito. Las primeras partes de este segundo capítulo están dedicadas a algo que hemos ya mencionado anteriormente, que es esta división artificial de los filósofos que precedieron o sucedieron a Sócrates. Y bueno, veremos muchos casos en los que incluso dichos filósofos fueron contemporáneos a Sócrates. Y bueno, se les etiqueta, se les encasilla, se les manda a un rincón olvidado, nombrándolos como presocráticos o socráticos menores, como sea. Y bueno, en las siguientes partes se habla un poco acerca del atomismo de Demócrito, las consecuencias de que no se deje nada a lo inmaterial, y se hace mención posteriormente de dos conceptos que son el alma y el cuerpo, que en este caso para Demócrito son conceptos totalmente indistinguibles, y entonces se examinan un poco las consecuencias de esto. Y después, a mi modo de ver, se entra un poco en problemas hablando de los átomos psíquicos y somáticos, estos átomos que tienen una cierta propiedad. A mi parecer sería un poco más exacto hablar de quizá una molécula psíquica o somática y después darle todo el sentido a lo que Demócrito llama los simulacros. Pero bueno, hay que reconocer que estamos hablando de 400, 500 a.C. y el conocimiento que tenemos de los átomos ha cambiado durante todo este tiempo. Algo interesante es que el materialismo de hoy en día, es decir, del siglo XXI, es bastante similar al de Demócrito, al de Leucipo. Es decir, seguimos teniendo este concepto de los átomos que se mueven libremente en un espacio vacío, un concepto del espacio heredado del siglo XVII con Newton, pero hace más de 100 años Einstein ya nos ha corregido la plana. Y entonces sería interesante ver cómo este materialismo cambia con las ideas más recientes que tenemos del espacio y del tiempo en general. Pero bien, regresando al libro, continuamos en las siguientes partes con la exposición de la filosofía de Demócrito, que no hay que olvidar que al fin y al cabo es una filosofía para ponerla en práctica. Ya Michel Onfray nos dará varios ejemplos en los que Demócrito enseña su filosofía a modo de anécdotas. Y bueno, en esta exposición de la filosofía de Demócrito partimos de la pregunta cómo este materialismo, este rechazo a las cosas inmateriales, a la existencia de los dioses, nos puede ayudar para librarnos de todos los temores. Y Demócrito hace uso en este caso de el utilitarismo. Y comienza definiendo lo que es la utilidad, que la define como la satisfacción, más el agrado individual y subjetivo. Y bueno, después de esto se expone el método hedonista de Demócrito, que consiste en tres partes fundamentales, que es una teoría del conocimiento. Sí, porque sin una teoría del conocimiento podríamos estar tentados a atribuir estas angustias, este sufrimiento, a un dedo que nos esté apuntando desde el cielo, y bueno, para eso necesitamos una teoría del conocimiento. La segunda parte consiste en un ateísmo suave. Es decir, no es una lucha para evidenciar las incongruencias religiosas ni nada por el estilo, sino más bien es una indiferencia a los dioses. Si lo quieren ver es algo así como si los dioses no se preocupan por nosotros, ¿por qué hemos de preocuparnos nosotros por ellos? Entonces eso es un ateísmo suave nada más. El tercero consiste en una dietética de los deseos, que en este caso es muy contrario al hedonismo malentendido de un agasajo simple y vulgar en los placeres. No, es una dietética del placer. No podemos desear cualquier cosa y en cualquier medida. Hay que tener una dietética. Y bien, por último, Demócrito menciona una forma de procurarnos felicidad que no tiene ya tanto que ver con buscar el placer, sino con buscar evitar el displacer. Es decir, que para Demócrito, una fuente de felicidad tan válida como buscar la satisfacción, es decir, lo que es útil, también puede encontrarse en evitar las cosas que nos causan una insatisfacción, es decir, lo que es inútil, en otras palabras. Y bien, la conclusión es que evitando el displacer podemos también hallar una verdadera felicidad. Por último, Demócrito da algunos consejos que tienen que ver con no procrear, o con no inmiscuirse en los problemas o los asuntos públicos y cosas por el estilo, cosas que nos puedan perturbar o causar una insatisfacción.
la familia, los hijos, el trabajo, todo lo que nos cause un displacer. Hay cosas que, a mi modo de ver, son un poco drásticas, y se podría pensar que Demócrito es una especie de hedonista a largo plazo, porque hay ciertas cosas que efectivamente generan un displacer a la larga, pero que a corto plazo pueden generar también un placer. Cada quien lo pondrá en la balanza, buscará las mejores formas de evitar esta insatisfacción, este displacer, o las cosas inútiles, como diría el utilitarista de Demócrito. Y bien, eso sería todo por este capítulo, al menos las cosas que consideré más importantes. Si hay alguna que se me ha escapado, sería muy bueno que la compartieran abajo en los comentarios. Los dejo con la lectura. Un saludo y hasta luego. Capítulo 2. Demócrito y el goce del placer en uno mismo. 1. Erróneamente presocrático. Forzar a un filósofo a entrar en un compartimiento de la historia de las ideas contribuye a desvitalizarlo, incluso a amortiguar su originalidad. La reputación se reduce siempre a la suma de los malentendidos acumulados en torno a su nombre. Por ejemplo, la de un Demócrito presocrático. La cuestión parece estar resuelta, pues las enciclopedias, las historias y otros instrumentos normativos así lo atestiguan. El filósofo aparece incluido en la categoría de los presocráticos, término cuya etimología da a entender sin ambajes que se trata de pensadores que ejercieron su actividad antes de Sócrates. El mismo efecto perverso se refuerza con el concepto de pequeños socráticos o incluso de socráticos menores, en función del cual cohabitan en una misma categoría individuos que no tienen gran cosa en común, a no ser la supuesta condición de alumnos o discípulos del pretendido maestro de Platón, o la fascinación que su figura y su presencia ejercía sobre ellos. Es lo que ocurre con Esquines, Antístenes, Aristipo, Euclides, Fedón y algunos oradores cínicos, cirenaicos y megáricos, difíciles de clasificar en una misma categoría, a no ser que se escriba la historia de la filosofía según el principio crístico que convierta a Sócrates en un Mesías, una especie de Jesucristo pagano, a partir del cual el tiempo se abre en dos, antes de él y después de él. Las calificaciones en presocráticos y socráticos menores proceden de esta ruptura ideológica. Con esta operación se acaba la sutileza, las diferencias, las propiedades singulares y relativas de las escuelas, los individuos y sus evoluciones propias, para crear un orden artificial y desembarazarse más fácilmente de la diversidad. El envoltorio presenta una utilidad indudable. Al desentenderse de la variedad, la tarea resulta más fácil. Así pues, Demócrito, el importante volumen de la Pléyade que contiene el conjunto de los escritos y fragmentos de filósofos reunidos bajo la rúbrica presocráticos, propone el corpus que ha subsistido del filósofo de Abdera. El sentido común pediría que en esta categoría se incluyera a cualquiera que haya pensado, escrito o trabajado antes de Sócrates, ya sea por fecha de nacimiento, de apogeo o de fallecimiento. He aquí los datos correspondientes a Sócrates. Nacimiento en 469 a.C., muerte en 399, por abuso de cicuta democrática, como es sabido. Los de Demócrito, hacia 460 para su llegada al mundo y hacia 356 para su partida del mismo. El cálculo parece sencillo, en el arco de datos incluso aproximados. Demócrito es menor que Sócrates, aunque solo 10 años, y todavía le quedan entre 30 y 40 años de vida cuando éste muere. Para ser un presocrático, vaya complicación. 2. En el reino de los vencedores. ¿Cuál es entonces el significado de este error? Tanto más escandaloso parece cuanto que el propio Jean-Paul Dumont, evidentemente, lo señala y lo pone de relieve, pero no se contraviene la regla, pues coloca a Demócrito en esta relación de sumisión a Sócrates. Todos aquellos que han trabajado sobre el filósofo materialista han comprobado el fraude sin duda, pero ninguno se ha detenido a repararlo liberando a Demócrito de ese corpus donde se le ahoga para impedirle navegar por su propia cuenta. Perdido en la masa, parece más fácil evitarlo. Este es el motivo de tal escamoteo.
Los adversarios del filósofo tienen interés en no ponerlo en evidencia, en hacer todo lo posible por disimularlo, para evitar su popularización, su existencia a la luz del día. Para rehuir más eficazmente al debate, la discusión, la confrontación de las tesis, lo mejor es lisa y llanamente escurrir el bulto. Efectivamente, vivimos bajo el reinado de los vencedores. La historia de la filosofía está escrita por personas que son indiscutiblemente jueces y parte a la vez. La tradición platónica, vigorosamente sustituida por el cristianismo, domina Occidente desde hace siglos. Lo que no entra en este orden es minimizado, despreciado, caricaturizado, olvidado. Demócrito, como figura tutelar del materialismo antiguo, cae en la trampa de los idealistas, que a partir de ese momento pueden dejar libre paso a la creencia en la omnipotencia de Platón y su clero. La misma pluma que esgrimen los vencedores significa para Sócrates, pobre Sócrates nuevamente asesinado, la reputación que le da Platón y solo él, pues platonizado a ultranza, difícilmente aparece en toda la majestad de su figura real, verosímilmente más irónica, más extravagante, más misteriosa, menos devota de la causa inteligible de lo que la tradición permite creer. En efecto, un extraño trío de contemporáneos reúne a Sócrates el ateniense, Aristipo el cirenaico y Diógenes el cínico en una figura de estilo subversivo que se engrandece al desgajarla del magnetismo platónico. Por analogía con el crucificado, Sócrates cumple función de punto de referencia y de ruptura. Antes de él se instala en un mismo bloque a Empédocles, Heráclito, Anaxágoras, Parménides y Demócrito, sin parar mientes en las diferencias existentes entre ellos ni en la riqueza de sus respectivas visiones del mundo. Luego, por si eso fuera poco, se les atribuye un pensamiento mágico, taumatúrgico, mitológico, impregnado todavía de religión y de fábulas más bien poético. Ya el despreciable defecto de la expresión elegante con preferencia a la exposición oscura y laboriosa. Antes de la razón razonable y razonante, antes de la deducción, la controversia, la dialéctica, el diálogo, la retórica, solo había sin duda discursos de brujos, de magos, de poetas, de sacerdotes, en resumen, de gente inmadura y de niños fascinados por las historias. Sin embargo, antes de Sócrates se piensa, ¿y cómo? Pero no en las formas inventadas por sus seguidores, sus epígonos. Se abarca la totalidad del mundo. No se vive todavía bajo el reinado de las oposiciones que estructuran el pensamiento occidental. No hay todavía especialidades, sino que la totalidad de lo real vale como terreno único de investigación. Uno se convierte por turno y metódicamente en astrónomo, físico, matemático, médico, moralista, lógico, historiador, geógrafo, meteorólogo, cronista. Pero es uno y el mismo hombre quien practica todos estos saberes, pues el filósofo no debe despreciar ningún campo si quiere llevar su tarea a buen puerto. ¿Qué razón había para interesarse por los vientos, los volcanes, los cometas, las estrellas? El propósito de racionalización, de superación de la causalidad teológica y la invención de la causalidad fenoménica. ¿Por qué pensar en los átomos, el vacío y la materia? Para no dejar ningún lugar a las divinidades y ofrecer al hombre un espacio magnífico para sus obras. ¿Con qué finalidad ocuparse de los usos y las costumbres de poblaciones del extremo del mundo? Para promover un perspectivismo, abordar la cuestión del universalismo y estudiar el relativismo. Cada dominio tratado apunta a la constitución de una visión del mundo globalizante y coherente. En su mayoría, los pensadores anteriores a Sócrates no solo no eran en absoluto inferiores a éste, sino que tal vez tuvieran incluso algo de lo que Sócrates carecía, la aspiración a la totalidad. Los presocráticos no son prefilósofos, sino filósofos diferentes de los seguidores de Platón. Muchos de ellos piensan la realidad a partir de ella misma y no buscan su principio en otra parte. El fuego, el aire, el agua, el impulso vital, el éter, son otros tantos principios físicos que se oponen a las oposiciones pitagóricas de la cifra y el número o de la lógica platónica de las ideas. ¿3. ¿Quemar a Demócrito?
Demócrito no es más presocrático que el propio Platón. A juzgar por las fechas, más bien merecería que se le clasificara como posocrático. Su actividad coincide exactamente con la de Platón, 427 a 347 a.C. Además, su obra se extiende durante un periodo semejante y con posiciones teóricas radicalmente opuestas. Demócrito no cree en otra cosa que en los átomos y el vacío, despide suavemente a los dioses y luego deja lugar expedito para los hombres. Celebra la realidad concreta inmanente e incita a una existencia gozosa, mientras Platón enseña por su parte las ideas, los conceptos puros que evolucionan en un mundo celeste. Rinde poder a un poder demiúrgico y otorga a los dioses el poder arquitectónico sobre el mundo. Enseña a alejarse de lo sensible en beneficio exclusivo de lo inteligible y por último, transforma la existencia en perpetua ocasión de renuncia. Dos hombres, dos mundos, dos linajes se oponen término a término. Estas dos maneras de estar en el mundo, de verlo y de pensarlo, son tan irreductibles que producen dos corrientes impermeables, la de los vencedores y la de los vencidos, los primeros de los cuales niegan a los otros incluso el derecho a invocar para sí el nombre y la calidad de filósofos. El enfrentamiento es antiguo, como soberbiamente lo resume una anécdota. Se trata de una historia que cuenta Aristoxeno en sus Memorias históricas, según la cual Platón consideró la posibilidad de reunir las obras de Demócrito con el fin de prenderles fuego. Un filósofo autor de un auto de fe contra otro filósofo, algo que merece ser destacado. Dos pitagóricos, las opciones metafísicas no impedían la proximidad de los hombres. Amiclas y Clíneas le disuadieron. No es que les pareciera impensable la idea, indefendible el gesto ni detestable el proyecto, sino que estimaban demasiado grande la cantidad de libros de Demócrito para pensar realmente en eliminar su nombre del planeta filosófico. Platón, que quería excluir de su sociedad ideal a los poetas, no traicionaba sus ideas con incoherencia, ni falta de consecuencia lógica cuando proseguía con su venganza a un filósofo cuya única culpa era no pensar como él. Para llevar a cabo por otros medios su deplorable proyecto, se lanza a ello con una mezquindad que no le honra. En las 2000 páginas de sus diálogos no aparece ni una sola vez el nombre de Demócrito, y mucho menos aún sus tesis o su consecuente discusión. Precisemos que entre los olvidos notables del filósofo apasionado por la justicia, más ideal que real, cabe destacar los patronímicos de Antístenes, Diógenes y otros cínicos, tanto como los de Aristipo de Cirene, salvo una mención que señala su ausencia en el momento de la muerte de Sócrates, y otros cirenaicos, valiente Platón. Con independencia de todo ello, Demócrito ha sobrevivido, fragmentado, disperso, hecho añicos, pero permanece. Su pensamiento muy difundido y con toda probabilidad en la misma medida leído, criticado y comentado en la vida del filósofo, para ser finalmente clasificado en el trastero presocrático, puede en todo caso ser objeto de una lectura atenta y precisa. Sus 72 títulos, la extensión enciclopédica de sus campos de intervención, la abundancia de las referencias y remisiones de las que ha sido objeto, y también un poco de suerte, nos permiten trabajar hoy con real eficacia, aun cuando, en los fragmentos, la ética aparezca como el pariente pobre, mientras la física ocupa un lugar importante. Gracias a que los incendiarios no pudieron obrar según sus deseos, el corpus Democriteo es importante, pues equivale al 20% de la totalidad de los fragmentos presocráticos, cuando el peso relativo de Heráclito en ese conjunto es del 6% y del de Parménides del 3%. No obstante, la biblioteca de los trabajos a él dedicados sigue siendo desesperadamente escasa, por no hablar de Leucipo, sobre el cual jamás se ha escrito una obra propiamente dicha en francés. Bajo el régimen filosófico platónico no se vive impunemente, tanto menos cuanto que ha sido reforzado por Heidegger y sus seguidores, empeñados en restaurar la gloria del blasón de Heráclito y Parménides, tarea en la que le secundaron poetas asistidos por algunos otros enemigos del materialismo. El olor de las vírgenes. Oriundo de Abdera, una ciudad del Asia Menor, hoy Turquía, Demócrito viajó mucho, más y mejor que nosotros.
que aprovechamos tanto menos las novedades geográficas y las novedades históricas, cuanto que la modernidad tecnológica, si bien compensa las diferencias de distancia en tiempo récord, elimina el tiempo de viaje. En la época de Demócrito, la cuenca del Mediterráneo no carece de comerciantes, viajeros, eruditos, curiosos o filósofos que navegan hacia Oriente y se mezclan, con beneficio para la circulación de ideas, saberes y culturas. Así pues, Demócrito cruza el mar y luego atraviesa una parte de África Oriental. Especie de Rimbaud precristiano, se dirige a las márgenes del Mar Rojo. Atraviesa o roza el Arar que conocemos. Además de las lecciones de Leucipo, aprende teología y astronomía con los magos caldeos. Los sacerdotes egipcios lo inician en los secretos de la geometría, mientras que los gimnosofistas indios, esos vegetarianos contemplativos a los que, a través de Pitágoras y de Platón, debemos más de lo que creemos, le desvelan probablemente el ideal ascético y una batería de ejercicios espirituales de meditación. En sus viajes funde la herencia familiar que comparte con sus 3 hermanos. Desaparecido el peculio, regresa al hogar y se dedica a perfeccionar su visión del mundo. El dinero apenas le interesa, o solo le interesa como medio de simplificar la existencia y de procurarse una vida feliz. Así, un fasto día demuestra su capacidad para amasar una considerable fortuna especulando con trigo, antes de renunciar a su ganancia y contentarse con elogiar los métodos de reflexión que, gracias a un buen uso de la razón, la deducción, la suposición y otras operaciones filosóficas, permitieron ese prodigio ante el cual todos se prosternan. Por gusto personal, tendía a la vida solitaria y meditativa. En el fondo de su jardín había construido una pequeña cabaña en la que se encerraba para reflexionar y escribir sus obras. A veces se lo veía caminar por los cementerios, lugar propicio por excelencia para las meditaciones metafísicas. Apreciaba enormemente la discreción. En este sentido, se afirma que en una ocasión fue a Atenas para asistir a una presentación pública de Sócrates en el Ágora. Téngase en cuenta la hazaña, tratándose de un presocrático, sin darse a conocer, y que se retiró como había llegado, en total anonimato, pese a su gran reputación. En efecto, la lectura pública de su gran orden cósmico había procurado notable fama al pensador materialista, y a eso hay que agregar, debido a su célebre retórica y a su evidente habilidad para establecer causalidades inesperadas, las predicciones que realizaba en todas partes por diversión, pero que dejaban con la boca abierta a los oyentes ocasionales. La admiración de los ciudadanos griegos le aportó importantes sumas de dinero, e incluso se levantaron estatuas en su honor en las calles de la ciudad. Época formidable para los filósofos. En compañía de Hipócrates, el famoso médico que todos conocemos, una noche se encuentra con una muchacha a la que saluda como doncella y al día siguiente interpela como mujer. Efectivamente, la noche había permitido que la joven nubil se convirtiera en toda una mujer. De ahí una modificación de los simulacros que le acompañaban como su sombra. Demócrito reúne, pues, el talento del ironista, del médico y del filósofo dotado para el juego de las causalidades racionales. Más tarde se quedó ciego, no se sabe en verdad cómo. Algunos, en este caso Tertuliano, pero es sabida la perfidia cristiana en relación con el filósofo atomista, sostienen que se quemó los ojos con un escudo orientado al sol. Por tanto, una mutilación voluntaria, cuya motivación habría sido el deseo del sabio de poner fin a la aparición de imágenes de mujeres que le provocaban un deseo imposible de satisfacer a su edad. También se puede enunciar la hipótesis de que la pérdida de la vista física significa el aumento de la perspicacia intelectual. En efecto, desde el punto de vista simbólico, el ciego, Homero por ejemplo, aumenta su capacidad de inteligencia, en el sentido etimológico, en la misma medida en que evita las distracciones aferentes a las visiones cotidianas, banales y triviales. La concentración en su interioridad le permite acceder a verdades admirables e inaccesibles para el común de los mortales. Y además, para percibir el entierro de una vida de doncella basta la nariz, pues los átomos conciernen tanto al olfato como a la vista. Lo que decide son las formas y las disposiciones. De la misma manera se afirma, y la anécdota vale para el establecimiento de las filiaciones filosóficas, en este caso entre el materialismo atomista y la sofística ateniense, que en un puerto del Mediterráneo,
Demócrito observa la inteligencia, el aura y la sagacidad de un estibador particularmente listo. Lo compra y lo nombra su secretario. Más tarde, este exestibador llegaría a ser un filósofo famoso que respondía al nombre de Protágoras, el que afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas. Por último, entre vírgenes y estibador, entre cegueras y profecías, Demócrito acumula años a tal punto que, aunque las fechas no coinciden, todas confirman que llegó a una edad muy avanzada, que sin duda pudo soplar las velas de los 100 años. Pero sabio hasta el final, competente sin interrupción y dueño y señor de su muerte como de su vida, accede a la solicitud de su hermana y, suprema elegancia, posterna por unos días su deceso para que la piadosa dama pudiera ofrecer sacrificios a los dioses de acuerdo con el calendario. Para ello, Demócrito, que probablemente no creía en las ficciones de su hermana, se contenta con el perfume de algunos panecillos colocados al alcance de la nariz. La proeza olfativa le permite sobrevivir 3 días, el tiempo necesario para las abluciones familiares y para que su hermana satisfaga los requisitos del cielo. Modesto el apetito, pero inmensa la sabiduría. No exhala su postrer aliento hasta haber precisado sus últimas voluntades, que se conserve su cadáver en miel. 5. Las anécdotas atomistas. La doxografía antigua está saturada de anécdotas. Diógenes Laercio, hay que leerlo, nos ofrece millares de ellas, cuyo sabor no es precisamente del agrado de los profesionales de la filosofía. En eso se equivocan, así como se equivocan cada vez que se privan del placer de ser inteligentes, o aún más, de la inteligencia de un placer, pues con frecuencia la anécdota recoge el sentido de toda una filosofía. La historia menuda no es en este caso un fin en sí mismo, no tiene su origen en las habladurías, la espuma de los días o la superficie de las cosas. Por el contrario, enseña la profundidad, conduce directamente al epicentro a quien quiera que preste oídos a estas sagas en miniatura. A menudo la historia se atribuirá indebidamente a uno u otro, pues ciertos rasgos de espíritu pueden caracterizar a más de un filósofo. No importa, el espíritu es común, pues los filósofos de la antigüedad, prácticamente en su totalidad, valoran por encima de todo su libertad. Y 1000 hechos distintos atribuidos a unos o a otros recuerdan sintéticamente las grandes ideas o las tesis esenciales de un filósofo. Hegel se equivocaba al reducir la filosofía cínica a un revoltijo de anécdotas desprovistas de interés y de sentido. Pues en Diógenes, como en Demócrito, comer carne cruda, disfrutar expulsando ventosidades en público o masturbarse en el ágora son siempre actos cuyo significado va más allá del simple canibalismo, pedorreo u onanismo. Son actos mediante los cuales el filósofo afirma una teoría de la naturaleza, una posición relativa a la cultura y el artificio o una tesis sobre el pudor y las conveniencias sociales. Con sus perfumes de virgen, su supervivencia a base de panecillos y su melosa momia, Demócrito expresa más que la historia menuda y la trasciende, en este caso, en figuras fáciles de memorizar y por tanto de experimentar y luego transmitir. Sintetiza un contenido filosófico. Estas ocurrencias mnemotécnicas, estas fotografías griegas, incluso estos cromos de la antigüedad, exponen los principios del materialismo abderita y lo hacen visible. En este sentido, son anécdotas atomistas. El problema no estriba tanto en su autenticidad anecdótica como en su verdad filosófica. Poco importa que Demócrito se cruzara realmente en el camino de una muchacha y le infligiera una lección de filosofía atomista. Lo que importa es que hubiera podido hacerlo. Mejor aún, que en este caso de crónica policial tomado de conjeturas de las calles de Abdera haga las veces de vademecum del materialismo abderita. Pues, ¿qué es lo que dice esta historia? Lo mismo que la de las pastelerías o la de los panecillos, enseña una verdad semejante a la del filósofo que se provoca voluntariamente la ceguera. Afirma una lección idéntica a la del deseo de pasar la eternidad en la miel. La realidad se reduce a combinaciones de átomos y a los simulacros que de esas combinaciones se desprenden y circulan libremente en el vacío. Podemos dictar un curso sobre los simulacros y volver a contar la película despojada de las cosas, la de los átomos flotantes que constituyen y reconstituyen la forma de la que son tomados.
Disponemos sin duda de toda la libertad para disertar acerca de la tarjeta de identidad de un átomo, la de sus combinaciones con otras moléculas indivisibles, y sabemos comentar el itinerario de estas construcciones hasta el ojo, la nariz, la boca, los oídos, los poros y más allá, de tal manera que contribuyen a crear imágenes, sensaciones, emociones, pasiones, percepciones y por tanto a las comprensiones, al sentido. Pero de esta antiquísima Virgen, que no lo es por mucho tiempo, podemos también valernos para explicar de qué manera los simulacros de la virginidad, en contradicción con los de la iniciación sexual, permiten a Demócrito brillar por un rasgo de espíritu y practicar sus famosas predicciones. En realidad, deducciones realizadas mediante la aplicación de la causalidad racional y clásica, con lo que valida sus hipótesis filosóficas serias. Al relatar las aventuras del simulacro de una manera lúdica, incluso hedonista, el filósofo enseña a distintos niveles para públicos diferentes. Por este motivo, al provocarse la ceguera, el anciano practica una paradójica sabiduría. Seguro que puede actuar sobre sus deseos y proponer incluso una dietética a partir de ellos, a lo que se añade posiblemente una aritmética de los placeres que le permite acceder a una serenidad asimilable al soberano bien. Pero la anécdota también puede dar testimonio de otra tesis. Pone distancia dejando de mirar, obligándose a no ver, identificar la realidad como lo que es, a saber, una pura y simple conjunción de simulacros a los que es posible sustraerse, afirmar su poder sobre el ser por vía de las percepciones, es decir, otras tantas invitaciones al voluntarismo filosófico hedonista que, al evitar las ocasiones de displacer o de turbación, permite construirse a sí mismo como individualidad serena y radiante. ¡6! Epifanía del cuerpo material. En el terreno filosófico, Demócrito retoma pura y simplemente a Leucipo. La realidad está constituida por átomos que se organizan en el vacío. La causalidad es inmanente y material. No hay razón divina. Todo pasa. La eternidad es una ficción, o en todo caso, lo único eterno es el cambio. Los dioses no existen, ni tampoco la fortuna como modalidad de la trascendencia. El trabajo sobre uno mismo hace posible la modificación personal. Todas estas tesis han sido retomadas de Leucipo sin ninguna modificación y constituyen el fondo de todo pensamiento materialista. De ello se deriva un monismo filosófico que conduce a la invención del cuerpo único y material desde esta época de la filosofía griega. Contra el cuerpo esquizofrénico que surgió del pitagorismo, Demócrito afirma la integridad del único bien del que disponemos. Nada de alma separada del cuerpo, nada de descrédito de la carne y valoración del espíritu, nada de inmaterial prisionera en lo material, cerrada, clausurada, cercada en la carne, nada de principio que nos una a lo divino, al mundo celestial, en oposición a otro que nos liga a una trivial terrenalidad, nada de inmortalidad asociada a lo divino contra mortalidad sensible, sino solo un ente constituido por átomos y digno en tanto tal. Sin embargo, aunque lejos de dualismos reductivos, Demócrito utiliza las expresiones alma y cuerpo. El alma y el cuerpo corresponden a artificios del lenguaje que permiten simplemente significar, designar y caracterizar dos instancias corporales, de la misma manera que la cabeza y el cuerpo expresan dos partes de un mismo todo, independientes en sus definiciones, pero dependientes en sus funciones. Podríamos escribir, el alma es el cuerpo, o bien, lo mismo da, el cuerpo es el alma, pues en uno y otro caso solo existe la materia, organizada de distinta manera, pero con arreglo a las mismas reglas, a las mismas leyes atomísticas. El alma, por tanto, muere al mismo tiempo que el resto del cuerpo. Una y otro se deshacen, se disgregan, se descomponen bajo la acción de idéntica fuerza, la muerte. La misma generación y la misma corrupción. Solo los átomos se distinguen. El alma consta de partículas lisas y esféricas, razón por la cual nada las detiene ni frena. Su agitación las calienta y permite así que las funciones psíquicas de motricidad, sensibilidad y pensamiento adquieran velocidad. En consecuencia,
Las operaciones de movimiento, percepción y reflexión proceden de estos átomos específicos, mientras que los átomos específicamente somáticos dependen de otra forma y otra configuración. Así las cosas, la psicología surge de la física, que tiene la última palabra en todas las cosas. En la organización, la estructura parece asemejarse a un damero. Un átomo psíquico funciona siempre conjuntamente con otro de naturaleza somática. Ambos actúan e interactúan. Por tanto, la alternancia de cuerpo y alma en la materia hace imposible una localización del alma. Esta no reside en un lugar específico del cuerpo, como el cerebro o la cabeza, sino en todas partes y en ninguna, diseminada allí donde se encuentre la materia. La distribución en la naturaleza de las cantidades de átomos psíquicos y sus relaciones cuantitativas con los átomos somáticos generan mayor o menor vitalidad. Fuerza, salud, vigor y energía derivan de la proporción de partículas ígneas de los entes afectados. La muerte descompone estas organizaciones. Los átomos más calientes se rarifican, mientras que el esqueleto, compuesto por átomos somáticos fríos, va adquiriendo progresivamente plenos poderes. Con su baño de miel, una vez muerto, Demócrito da lugar a la creencia en un tipo de sensibilidad posterior a la muerte, pues este tipo de conservación impide la descomposición y permite pensar en una permanencia de sensaciones, en el sentido etimológico de la expresión, es decir, en una capacidad para seguir registrando las modificaciones vitales, asimilables al sueño y otros simulacros inmortales. En un texto extraño, Demócrito propone una alegoría que yo calificaría del tribunal. Dicha alegoría supone que, a través del filósofo, el cuerpo entabla un proceso al alma y le pide cuentas por lo que a causa de ella ha sufrido. Debido a que el alma trabaja el cuerpo por medio de los átomos incandescentes y le inflige pulsiones, pasiones y deseos, así como dolores, heridas y sufrimientos, la carne recibiría inevitablemente su reparación, afirma Demócrito. La embriaguez, los placeres, la voluptuosidad, son causas de degradación psíquica y física del cuerpo. Solamente una ética voluntarista permite volver a colocar al individuo en el centro de sí mismo para que deje de ser un objeto sometido a las necesidades exteriores. Esta ética tiene por finalidad la alegría. ¡7! Del goce del placer en uno mismo. Si hay en Demócrito una ética hedonista, esa ética reside en la declaración de la alegría como finalidad de la moral, a lo que se añade la utilidad como criterio del bien. La filosofía atomista de los abderitas deja el campo libre a los hombres para construir su destino en la tierra. Una vez que la física ha hecho saber que no hay que temer a los dioses, la naturaleza ni la muerte, que podemos actuar sobre las cosas para cambiar su curso y que existe una potencia de voluntad, queda aún por indicar la manera de poner en práctica el proceso que permite construirse como sabio y realizar un proyecto de existencia serena, liberada de todos los temores, de todas las angustias, de todas las ficciones y cualquier otra ilusión que haga imposible la tranquilidad del alma. De manera singular, el filósofo de Abdera establece las bases de un pensamiento utilitarista, de consecuencias visibles mucho tiempo después, digamos, en ciertos anglosajones del siglo XIX como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Efectivamente, en Demócrito la utilidad se define por la satisfacción más el grado individual y subjetivo. Por consiguiente, la insatisfacción y el desagrado caracterizan lo inútil. Para el sabio conocedor del método hedonista, el proyecto que tiende a la alegría y a la felicidad supone que es él mismo la medida de la acción y de la moral, como recordarán luego los sofistas. El placer no se confunde con el bien en tanto tal, sino que se contenta con ser su signo, su huella y su prueba. El método hedonista de Demócrito pasa por 3 momentos específicos. El primero implica una teoría del conocimiento que desemboca en un perspectivismo o en un relativismo capaz de dar al individuo una potencia de ataque esencial. El segundo pide una forma tranquila de ateísmo, o al menos un tipo de indiferencia respecto de los dioses, que se justifica en la propia indiferencia de los dioses con respecto a los hombres. El tercer momento apela a una dietética de los deseos,
que da lugar a una auténtica práctica del placer entendido como el júbilo por ser libre, independiente, autónomo, exento de toda inquietud, de todo temor y de toda angustia. Primer momento. La teoría democrítea del conocimiento no distingue entre la verdad y la representación de un objeto. Imposible una posición más antiplatónica que luego reciclarán los sofistas, y entre ellos Protágoras, el esclavo que había comprado Demócrito. La verdad no tiene relación alguna con las ideas en sí, el mundo inteligible ni ningún mundo extraterreno, sino que es inmanente, material, concreta y niega toda trascendencia. Allí donde está el mundo, allí se encuentra lo verdadero, el fenómeno y la sensación. He aquí lo primero en todo acceso a la verdad. El simulacro manifiesta la dinámica del mundo y existe con independencia de toda forma a priori. Puesto que la forma de los átomos determina la naturaleza de la sensación, nos encontramos en presencia. El término naturalmente no existe en esta época, pero la idea corresponde a su sentido, de un sensualismo anticipado. El conocimiento tiene su origen en los sentidos y en los que éstos captan. Ninguna esencia perturba el mundo atomístico de los materialistas, pues lo único que existen son combinaciones de partículas en movimiento arrancadas a los objetos. El monismo, el sensualismo, llaman al perspectivismo y al relativismo. El ser es ante todo lo percibido. En este caso, percibido por un individuo. Fuera de este proceso simple, un sujeto, un objeto y una relación de tipo particular por medio de los simulacros, nada es posible. Segundo momento. La maquinaria antiplatónica que Demócrito ha montado funciona, por tanto, contra lo verdadero, los dioses y el alma inmaterial, y supera las fábulas pitagóricas recicladas por Platón. La idea de fortuna que remite a una trascendencia no tiene sentido. En el caso de que exista, la fortuna solo existe en relación con una serie de causalidades materiales reductibles a un proceso de conocimiento. Demócrito apela a la razón, que él considera un instrumento fiable, y se opone a las creencias, sobre todo a la creencia de un mundo extrasensorial. Los dioses no existen, y de lo que no existe no hay que tener miedo. Desde este punto de vista, los hombres pueden evitarse una ocasión de displacer. Tercer momento. Solo en el origen de la verdad, independiente de toda tutela trascendente, el individuo interesado en acceder a la serenidad se preocupará por el buen uso de sus deseos y placeres, pues estas potencias no representan ningún peligro en sí mismas, sino únicamente en la medida en que perturban el alma del sabio. Por tanto, se trata de no desear cualquier cosa ni de cualquier manera, ni de buscar cualquier tipo de placer. Hay que evitar los que alienan, ya sea en forma duradera, ya sea momentáneamente. Ni intemperancia ni exceso, ni desmesura ni abandono a las pulsiones animales. El deseo no se reduce a la trivialidad de una animalidad desenfrenada, sino que aspira al modelado de uno mismo y a la construcción de la propia autonomía. Único y auténtico júbilo, gozar del placer en uno mismo. Pues la alegría a la que tiende la empresa de Demócrito, traducción del término eutimía, remite a la tranquilidad del alma, a su buen orden, pero también al regocijo, el buen humor y la buena disposición, así como a la salud moral. No muy lejos está la ausencia de turbación, la armonía consigo mismo, el equilibrio, el bienestar, la coherencia, la quietud, la felicidad. En estas aguas navegan todas las traducciones, lo que confirma el eudemonismo y el hedonismo de la posición abderita. La firmeza del alma, otra acepción posible, a la que invita Demócrito, define de hecho el placer sutil del trato que consigo mismo tiene un individuo que no teme nada y que por tanto puede, en la indiferencia absoluta respecto de las leyes, no obedecer a otra cosa que a sí mismo y vivir libremente. ¡8! Estrategias del hedonismo. El hedonismo comprende una parte que muy a menudo se olvida. El aspecto positivo de la investigación del placer deja casi siempre en la sombra su correlato, la evitación del displacer. Ahora bien,
tal vez sean más las satisfacciones que derivan de evitar una ocasión de sufrimiento, de padecer un dolor, de temer o de sentirse angustiado, que las que procura la búsqueda positiva de una alegría identificada como tal. Este placer negativo supone la posibilidad de experimentar una satisfacción real en no sufrir. La ausencia de turbación como generación de alegría tiene un lugar destacado en las éticas eudemonistas y hedonistas griegas. Demócrito otorga una condición terapéutica al aumento del saber. Su trabajo enciclopédico, conocido como La Ciencia, no aspiraba a la acumulación de conocimientos por sí mismos, sino con el fin de llegar a producir causalidades racionalistas e inmanentes que hicieran desaparecer las inquietudes y los temores. Descartar los dioses y sus cóleras, sus condenaciones y otros castigos supone un trabajo acerca de la laicización del pensamiento. Ver en los encadenamientos de causas y efectos inmanentes la razón de lo que sucede permite evitar gran cantidad de displaceres. Dejar de tener miedo al rayo, al trueno, a las tormentas, a los relámpagos, a los temblores de tierra, a los maremotos, a las erupciones volcánicas y al paso de un cometa exige una reducción científica y positiva de los acontecimientos, y a ello contribuye el saber, lo mismo que la ciencia. También se evitan las ocasiones de turbación manteniéndose lo más lejos posible de los asuntos públicos y privados. Muy lejos de Demócrito la idea de que para lograr el goce en uno mismo habría que ser un buen esposo, un buen padre y un buen ciudadano. Por el contrario, ocuparse de los asuntos de la ciudad, implicarse en la política, preocuparse por cosas de la administración, pero también tener hijos, definen otras tantas actividades que producen indefectiblemente desagrado, molestias, problemas. El sabio huirá de todas estas bagatelas sociales y encontrará en sí mismo su razón de ser. Partidario de una franca y clara metafísica de la esterilidad, Demócrito invita a no procrear. Es imposible lograr la educación. Es una tarea que está por encima de las fuerzas de cualquiera. Nadie puede cumplir correctamente con ella. Y una educación frustrada, sobre todo cuando se trata de los hijos propios, es un verdadero motivo de sinsabores. Los hijos son fuente de molestias, temores y angustias para los padres. Su salud, su porvenir, su vida, todo se convierte en un peso sobre las espaldas del padre o de la madre. Es preciso leer en lo tocante a esta profesión de fe en el celibato el fragmento en el que Demócrito trata de la masturbación y la relación amorosa, pues el filósofo de los simulacros llega a la conclusión de que no hay ninguna diferencia entre los efectos de una u otra práctica. Las consecuencias de esta teoría de la desilusión quedan al arbitrio de cada cual. A quienes les acucia demasiado el prurito familiar, el filósofo invita a adoptar el hijo de otros, y concluye que de esa manera conocerá el placer de escoger al individuo que más conviene a nuestros fantasmas genéticos. De la misma manera, el aspirante a filósofo se mantendrá lo más lejos posible de las pasiones que dominan el cuerpo y el alma, para producir luego importantes turbaciones como la envidia, los celos o el resentimiento. El otro no es la medida de uno mismo. Se trata de apuntar a objetivos más elevados. En términos de ideal, el otro vale menos que un objetivo elevado como la vida feliz. Demócrito define así el ideal: pasar la vida de la manera más feliz y menos taciturna posible, sin medirse con el otro, sino siempre con este ideal como patrón. ¡9! Y después reír. No temer a nada ni a nadie, ni a los dioses ni a los señores, no emprender ninguna tarea que esté por encima de sus fuerzas y de sus medios, conocer sus límites y apuntar a lo realizable, no perder el alma en placeres cuya satisfacción entraña con seguridad insatisfacción, desear el placer de la comunidad feliz consigo misma, no procrear ni engendrar, no comprometerse nunca en los asuntos de la ciudad, no dejarse dominar por las pasiones y las pulsiones que desequilibran, no desear más de lo que se tiene, ni hundirse en el deseo imposible de satisfacer, acceder a las alegrías que ofrece la existencia en la medida en que aumente la adhesión al propio ser, definir lo útil y lo perjudicial mediante la satisfacción y el malestar, esforzarse en expulsar de sí las penas rebeldes, tender a la alegría. He aquí las reglas de uso de un hedonismo que procede de un placer delicado, sutil, elegante.
el placer supremo de la autonomía, en el sentido etimológico del término. Entonces, puede hacer su aparición la risa, la gran risa liberadora de quien comprende que la alegría llama a la adhesión a la realidad, a la celebración del cuerpo, al amor a lo vivo, inmanente y concreto, a la pasión por este mundo, el único. En el teatro de Demócrito, las jóvenes vírgenes ríen, también ríen las viejas, los filósofos y los cargadores, los panaderos y sus panecillos, los apicultores y su miel para embalsamar, la risa de los niños y de los esclavos, del filósofo que encarna la antítesis de Heráclito, quien, se dice, respondía con lágrimas al espectáculo del mundo. La iconografía occidental ha opuesto en abundancia la risa de Demócrito, el poeta de escritura clara, al llanto de Heráclito, el atrabiliario al que llaman el oscuro, y de Diógenes de Sinope a Friedrich Nietzsche, de Aristipo de Cirene a Michel Foucault, encontramos como rasgo común a los materialistas, hedonistas y otros grandes subversivos de la historia de las ideas, esa capacidad de reírse del mundo tal como es. Solo ríen los que se toman el mundo en serio, precisamente porque lo toman en serio. Cuidémonos como la peste de los filósofos incapaces de reír.